Bien, muy bienvenidos a todos y a todas al cuarto capítulo de este curso de finanzas familiares saludables que estamos llevando a cabo en nuestra iglesia UCB de Vicalvi. Hoy día 2 de junio del 2021 nos corresponde llevar a cabo, según nuestra planificación, el capítulo 4, que es ya la segunda parte de este curso, el primer capítulo de la segunda parte, y tiene por título Conociendo y enfrentando al enemigo. Ya ahí vamos a ver por qué se puso ese título. Bien, y está partido este capítulo en dos partes, porque en verdad tiene hartas definiciones que vamos a empezar a, a revisar, así que en honor al tiempo y al pasar la materia bien y no estar corriendo, lo vamos a dividir en dos secciones. Bien, la próxima semana estaríamos terminando. Entonces, aquí vamos a partir del capítulo 4, que se llama Conociendo y enfrentando al enemigo, pero antes vamos a hacer un resumen, un recordatorio, un repaso de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada, en el capítulo 3, vimos 5 puntos respecto a la codicia y al tema del materialismo. Lo primero que vimos fue que la codicia tiene su origen o se genera en el corazón de las personas, en lo más profundo de nuestro ser, y que además está ligada a nuestra naturaleza pecaminosa. Después vimos en el punto 2 que el materialismo es acaparar, adorar y codiciar tener dinero y posesiones, edificando excesivamente nuestra vida alrededor de ellas. Ese es el materialismo. El punto 3 vimos que había un riesgo al querer enriquecerse. Si bien en sí el enriquecerse no es el problema, hay un riesgo en el amor al dinero y a las riquezas. Ahí vimos que había un riesgo. El punto 4 dice, ahí bueno, hicimos un breve estudio respecto al Sermón del Monte, que finalmente concluíamos que todo es cuestión de fe. No debiésemos estar afanados por lo que vamos a tener, sino que en verdad debiésemos tener una actitud de confianza en el Señor, que Él va a proveer y que Él tiene cuidado de nosotros. Eso estuvimos viendo en varios versículos del Sermón del Monte, ahí en Mateo. Y por último, vimos que la solución a todos estos problemas de la codicia, del materialismo, del querer enriquecerse o de estos afanes, era el contentamiento, aceptar y estar contento con lo que el Señor nos da, ser agradecidos realmente con lo que el Señor nos permite tener y administrar en esta tierra. Así que eso es lo que vimos la semana pasada y era el último capítulo que era teórico respecto a los principios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios. Entonces vamos a partir con el capítulo 4, en donde lo primero es el objetivo de este capítulo. Y el objetivo de este capítulo, tal como dice ahí, no es que usted se pelee con las finanzas o que se ponga en pie de guerra contra la economía del país. Al contrario, la idea es que usted aprenda un poco más sobre ella, cómo funciona, cuáles incentivos tiene, eh, qué es lo que busca de usted, qué objetivos persigue, etcétera. Y para eso nosotros necesitamos conocer a nuestro enemigo, es decir, necesitamos conocernos primeramente a nosotros mismos, pero también este sistema en el cual nosotros nos movemos. El problema no es lo que está allá afuera precisamente, hermano, sino que porque este es un sistema que se mueve y trabaja bajo ciertos parámetros, y estos parámetros bajo este sistema, el que trabaja, son parámetros conocidos. El problema está en que nosotros no conocemos esos parámetros financieros, económicos, pero creemos conocerlos o decimos conocerlos. Y por otra parte, dentro de nuestros hogares, que este es otro problema, no tenemos los hábitos correctos y piadosos que deberíamos tener. Entonces, por una parte, es que nosotros tenemos un desconocimiento de los parámetros que mueven todo este sistema financiero, económico en donde nosotros estamos inmersos, y por otra parte, nosotros tampoco tenemos los hábitos correctos que debiésemos tener en nuestra propia vida y en nuestro hogar. Entonces se van a tocar en este capítulo temas que con seguridad usted conoce o ubica o los ha escuchado, pero que no necesariamente aplica en su vida.
Y eso es justamente a lo que quiero llevarlo, a aplicar ese conocimiento en su propia vida y en la de su familia. Bien, ese es el objetivo de este capítulo, que se parte en 2 secciones. La próxima semana estaríamos viendo la parte final. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver desde el punto número 1 al punto número 4. Punto número 1. Chile es un país que tiene un sistema económico capitalista. Punto número 2. El objetivo de los accionistas es generar ganancias sobre la inversión, es decir, en otras palabras, lucrar. Punto número 3. Una de las principales formas de generar utilidad es a través del interés. Punto número 4. Al interior del núcleo familiar se debe conversar el tema de las finanzas. Y el punto número 5, que es el que vamos a desarrollar la próxima semana, donde vamos a estar viendo muchos conceptos que debiésemos conocer nosotros como sustentadores de nuestro hogar, es que nosotros debemos pasar de preocuparnos a ocuparnos para usar el conocimiento a nuestro favor. Por lo tanto, hoy vamos a ver mucho conocimiento, vamos a desarrollar muchas definiciones que debiésemos aprender a ocuparnos de ellas más que preocuparnos de ellas. ¿Bien? Ok, entonces punto número 1. Vamos a estar entonces hablando respecto al sistema económico. Y lo primero que vamos a ver es que Chile tiene un sistema económico capitalista. Entonces, lo primero que debemos saber es que nosotros hoy día vivimos en un país con una economía capitalista, la cual basa su desarrollo en la libre competencia, en la libre empresa, la producción de bienes y servicios que generan utilidades, inversiones de capital con fines de lucro, y la conocida oferta y demanda dentro del mercado. Entonces, vamos a ver ahora 3 definiciones de este sistema económico de Chile que estamos diciendo que es capitalista. Y lo primero es que vamos a definir qué es el capitalismo. El capitalismo, como sale acá en la diapositiva, es un sistema económico que defiende la libertad de mercado y que los medios de producción sean de propiedad privada. En el capitalismo se da libertad a las empresas privadas y también públicas para que produzcan bienes y servicios en función de hacer crecer su capital o su inversión a través de las utilidades o ganancias que se generan a través de la transacción económica que viene siendo la compra-venta. Si bien hay empresas públicas, ellas se manejan de una forma distinta respecto a la inversión, primeramente porque se hace con inversión pública o del gobierno, que pertenece a todos los chilenos, y que también sus fines no pueden ser lucrativos. Entonces, este sistema, el capitalismo está conformado y opera por empresas particulares que a través de la compra-venta de servicios y bienes buscan de alguna forma generar utilidades o rentabilizar, ganar respecto a una inversión que ellos hacen. También el capitalismo se da la libertad para la libre competencia entre las empresas dentro de los distintos rubros o industrias que hay en el mercado. Dependiendo del tipo de capitalismo, es el tipo de inversión que tenga, de intervención que tenga el Estado de un país en el modelo económico. Básicamente el Estado en esta figura del capitalismo actúa como un ente regulador del sistema. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros vemos empresas particulares que son empresas financieras, como los bancos, en donde también tenemos bancos que son estatales, que buscan de alguna forma regular el sistema o la competencia que se genera en este rubro financiero, por ejemplo. Bien, y así hay otros ejemplos que se pueden dar de empresas estatales que básicamente buscan apoyar y regular que las empresas privadas no hagan lo que quieran o darles también alternativas a los clientes que los privados no dan. Entonces, un poco en un rasgo bien genérico vamos a ir de lo más general a lo más particular. Entonces, esto es lo que es el capitalismo. El segundo término que vamos a estar viendo es la ley de la oferta y la demanda. Perdón,
eso va a ser después. Primero vamos a partir por lo que es la economía de mercado. Entonces, la economía de mercado es aquel sistema económico en el cual el control y la influencia del mercado se definen a través de la ley de la oferta y la demanda, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, este sistema económico tiene ventajas y desventajas, como todo. Pero uno de los mayores problemas que tiene y que está directamente relacionado con nosotros y con nuestro bolsillo es que el objetivo es la optimización del beneficio de las empresas y no de los consumidores. Es decir, la economía de mercado lo que busca es maximizar la utilidad, las ganancias o el beneficio que tienen las empresas que están en el mercado compitiendo, ofreciendo bienes y servicios a los consumidores. La economía de mercado no busca cuidar el bolsillo de las familias, ni tampoco de las personas en particular. Lo que busca es que ellas ojalá puedan consumir. ¿Para qué? Para que las empresas puedan vender sus bienes, sus servicios, y así generar utilidades. Por esta razón, es tan importante que las personas, los consumidores, entendamos este sistema, cómo funciona, las ventajas, las desventajas, para así poder ser consumidores informados y responsables. No irresponsables, y responsables. Bien, responsables. Bien, nosotros entonces en esta economía de mercado en donde estamos insertos, tenemos que ser consumidores que sepan qué están consumiendo y cómo es la forma correcta de nosotros relacionarnos con esta economía de mercado para ser consumidores responsables e informados. Bien, entonces el último punto, el tercer punto que vamos a definir en este sistema económico capitalista que tiene nuestro querido Chile, es la ley, y ahora sí, la ley de la oferta y la demanda. Bien, en economía, los que han estudiado algún ramo que tenga que ver con economía, es algo que es bastante conocido, la ley de la oferta y la demanda. Y bueno, ¿y qué es la ley de la oferta y la demanda? Básicamente, la ley de la oferta y la demanda es un principio por el cual, ahí está textual, se basa y sustenta la economía de mercado, o es decir, la libre competencia, que permite que las empresas compitan entre ellas dando un servicio o un producto, y obviamente ahí el consumidor tiene la libertad de escoger cuál quiere, el más barato, el más caro, el más bonito, el más feo. Bien, entonces en el capitalismo, entonces, bueno, esta ley de la oferta y la demanda es la que explica la relación que existe entre la oferta de mercado de un bien o servicio y su demanda en el mercado. Entonces, por parte de los consumidores. Entonces, ¿quiénes son los que ofertan en el mercado? Son las empresas que te dan un servicio o que te venden un bien. ¿Y quién es la demanda en el mercado? Somos los consumidores. Bien, entonces, la ley de la oferta y la demanda ayuda de alguna forma a fijar el precio de los bienes y los servicios. Y tiene toda una teoría que se desarrolla ¿cómo se llama? Gráfico que se ve acá. Es como un plano cartesiano, hay un eje X y un eje Y, en donde vemos dos curvas. La primera curva, que es la que va, digamos, que tiene una pendiente negativa, es la curva de la demanda. Bien, es la que va hacia abajo. Esa es la curva de la demanda. Bien, recuerden que estamos viendo la ley de la oferta y la demanda. Entonces vamos a ver dos curvas. La primera es la curva de la demanda y la otra es la curva de la oferta. Entonces, la curva de la demanda, que es la que tiene pendiente negativa, la que va hacia abajo, muestra la relación entre la cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar y el precio del bien. ¿Qué quiere decir? Y aquí yo me voy a intentar ayudar con, ojalá pueda, con un cursor. Foco. Aquí está. Bien. Ya, esta curva que va hacia abajo es la curva de la demanda. Y es con pendiente negativa, insisto, hacia abajo. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué pasa? En el eje digamos que está en vertical, donde dice P, está el precio. En este eje, que está acá abajito, donde dice Q, está la cantidad. Entonces, ¿cómo se interpreta este pequeño gráfico? De la siguiente forma.
Usted, por ejemplo, imagínese de que está acá arriba de la curva, en este punto rojo donde estoy marcando. Eso significa que la demanda de un bien, si el precio es muy alto, si estoy por acá arriba en el eje Y, el precio es muy elevado, significa que la demanda es baja. Es decir, la gente compraría poco de ese bien, poca cantidad. ¿Por qué? Porque el precio es muy alto. Pero ¿qué pasa si el precio va descendiendo el precio de este bien? Por ejemplo, no sé, el bien que usted quiera, puede ser un televisor, un auto, ropa, lo que usted quiera. ¿Qué pasa si el precio va bajando? El precio de este auto va bajando. La cantidad que van a consumir va a crecer. Entonces hay una relación entre el precio del bien y la cantidad que están dispuestos a consumir o a comprar los consumidores de este bien. Pero si el precio es muy, muy bajo, lo más seguro es que las personas van a querer comprar mucho de ese bien. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir esta curva. Entonces, así se explica. Mientras el precio es muy alto, se compra poco, y si el precio es lo suficientemente bajo, la gente se va a comprar todo lo que encuentre de ese producto o de ese servicio. ¿Ok? Eso es lo que grafica la curva de la demanda. Ahora, la curva de la oferta es la curva que va en sentido contrario, que cruza la de la demanda, pero que va en pendiente positiva. De izquierda a derecha va hacia arriba y se llama la curva de la oferta. Y la curva de la oferta muestra la relación entre la cantidad de un bien que los productores están dispuestos a vender y a un precio determinado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un bien es muy barato, entonces la cantidad que van a producir de ese bien es muy poca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el precio es barato, es muy poco costoso. Pero si el precio del bien es súper costoso, entonces ellos están dispuestos en el fondo a producir mayor cantidad porque el precio es muy alto y eso, si el precio es muy alto, eso significa, en pocas palabras, que pagan bien por ese producto los consumidores, por lo tanto, a mí me conviene como empresa porque voy a estar vendiendo un producto caro que me produce rentabilidad, que me produce ganancia. Entonces, esa es la curva de la oferta. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos curvas de alguna forma se relacionan porque ambas dependen de la relación que haya entre el precio y la cantidad de un bien o de un servicio, pero mirado desde distintos puntos de vista. El punto de vista del consumidor y el punto de vista del vendedor o de la empresa que está produciendo ese producto o servicio. Y el punto en donde se produce la intersección de estas dos curvas es el precio, el punto de equilibrio, o es el precio de equilibrio, en donde básicamente ese es el precio que en el mercado está más o menos el bien, y ese es el precio que regula el mercado con las distintas ofertas y demandas que haya en el mercado de ese producto o servicio. Entonces, aquí hay otro gráfico que explica lo siguiente. La curva roja es la de la demanda y la curva azul es la de la oferta. Este punto E, donde se intersectan, recuerden, es el punto de equilibrio. Entonces acá está el precio del equilibrio y la cantidad que se consume y que se produce de ese bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el precio de este bien sube de PE a P1? Es decir, ahora el precio es P1, es un precio más alto. Con la demanda, o sea, con los consumidores, si el valor del bien sube, yo voy a comprar menos. Por lo tanto, la cantidad del consumo baja. Pero si el precio sube, los que venden ese producto van a producir más, porque les conviene vender ese producto a un mayor precio. Pero con menos consumo y con más producción de este bien, se produce en el mercado un exceso de oferta. O sea, hay un exceso de este producto que está siendo ofrecido en el mercado, pero está siendo poco consumido por los consumidores por su alto precio. Y esta misma acción hace que se vaya regulando porque la gente está comprando menos este producto. Ahora, se puede producir el sentido inverso, que haya un exceso de demanda. Es decir, si del punto de equilibrio el precio del bien baja, por ejemplo, a P2, significa que la oferta va a disminuir porque disminuyó el precio del producto
y a las empresas quizás no les conviene producirlo a ese precio porque no ganan nada, por lo tanto van a disminuir su producción, por eso hay una oferta menor, pero si el precio es menor a los consumidores, ¿qué pasa? El efecto contrario, es decir, ellos quieren consumir más porque bajó el precio. Imagínense que el precio de los televisores, un televisor plasma, no sé, de 50 pulgadas, que normalmente el precio de equilibrio es 400.000 pesos o 500.000 pesos. Imagínense que ese mismo televisor que usted quiere para ver el campeonato ahí del mundo o la Copa América baja a 100.000 pesos. Baja. ¿Qué va a pasar con la demanda? Va a aumentar. Todos se van a querer comprar ese televisor. Pero ese televisor se va a acabar rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque las empresas por 100.000 pesos no son capaces de cubrir el gasto operacional para la fabricación de ese televisor. O sea, ninguna empresa puede hacer un televisor de esas características por 100.000 pesos. Es decir, la producción de ese bien va a bajar. Por lo tanto, va a haber un exceso de demanda de ese televisor, pero no va a haber tanta oferta en el mercado, es decir, se van a terminar pronto esos televisores. Bien, esto es lo que regula básicamente este temita de las leyes de la oferta y la demanda, ¿ya? Ahora, hay otras variantes que no las voy a explicar acá para no confundir o más el tema, pero básicamente es eso. Bien, vamos al punto 2. El objetivo de los accionistas de las empresas es generar ganancias sobre la inversión, es decir, es lucrar. ¿Ok? Es lucrar. Denme un segundito. Bien. Entonces, las entidades privadas, las empresas y las entidades financieras que están en el mercado, obviamente están con fines de lucro, porque hay algunas que no tienen fines de lucro, las que están con fines de lucro, participan justamente porque buscan lucrar. Es decir, generar ganancias a los socios, a los dueños, sobre la inversión de capital que hicieron. ¿Qué es una inversión de capital? Básicamente, el capital es el dinero o lo que tú colocas en una empresa, lo que tú inviertes en una empresa puede ser maquinaria, puede ser bienes raíces, puede ser dinero que tú estás invirtiendo en una empresa para que esta empresa produzca un bien o un servicio y que cuando ese bien o servicio se venda, las utilidades sean repartidas sobre aquellas personas que invirtieron al principio en esta empresa. ¿Bien? O que son los dueños de esta empresa. Entonces, eso es básicamente el objetivo que persiguen los accionistas o los dueños o los que invierten en las empresas. Ya, eso es bastante simple de comprender, pero es algo que tenemos que entender, que las empresas que están en este mercado están por una razón, y la razón es beneficiar a sus dueños, a sus socios, sobre la inversión de capital que ellos hacen en esa empresa. Bien, ahora, ellos no tienen en mente hacer una obra de caridad, porque ellos son una empresa con fines de lucro, no es una empresa sin fines de lucro. Obviamente, en este modelo económico, las entidades privadas y financieras son necesarias para que, primeramente, el modelo funcione y también aprovechar de generar empleo en la sociedad, lo cual obviamente es algo bueno y es algo necesario. Pero esto no quita que el objetivo primero sea el lucro. Es decir, estas empresas generan empleo, generan que el activo circulante funcione porque tú estás generando competencia, estás generando empleo, estás generando bienes y servicios de consumo, y esto hace que todo este mercado se mueva, este mercado económico. Bien, lo cual es bueno. Pero eso bueno no quita que el objetivo de estas empresas sea el lucro o la ganancia. Bien, ellos buscan eso, que la utilidad siempre vaya para arriba. Bien, como dice ahí ese monito. Bien, el tercer punto es el siguiente. Una de las principales formas de generar utilidad es a través del interés. Y esto es algo que usted tiene que saber y entender, por favor. Una de las principales formas de generar utilidad, no en todas, pero en muchas empresas, es a través del interés. Y esto es importante que lo entendamos. Primero, la tasa de interés. ¿Qué es el interés? El interés o la tasa de interés es el porcentaje de dinero que se obtiene por cada unidad capital invertida.
Es decir, el pago extra que se hace por utilizar un monto de dinero y beneficiarse de él. Dicho de otra forma, es el costo de oportunidad que se exige sobre un capital propio, o algo más simple, es lo que yo dejo de ganar sobre mi capital por prestárselo a otra persona. ¿Bien? Es decir, imagínense que yo tengo, no sé, voy a poner un número. Yo, Sebastián Espinosa, tengo 1.000.000 de pesos. Y yo, con ese 1.000.000 de pesos, puedo hacer algo en este mercado económico, en donde yo, si lo invierto, por ejemplo, y me compro, no sé, algo, después de pasado un tiempo, un mes, yo podría recibir de vuelta, en vez de 1.000.000 de pesos que yo invertí al comprar este algo, yo voy a recibir 1.100.000 pesos. Pero resulta que viene una, no sé, una persona y me dice, oye, Sebastián, mira, en vez de comprarte ese algo, mejor ¿tú me podrías prestar ese dinero? Es que sabes que yo en verdad tengo, no sé, una dificultad, entonces necesito 1.000.000 de pesos. Entonces yo digo, chuta, si se lo presto a esta persona, voy a perder yo la oportunidad de ganar 100 pesos sobre ese millón, porque no voy a poder comprar ese algo para después, al venderlo, ganar 100 pesos sobre ese millón que yo invertí. Entonces yo le digo a mi amigo, perfecto, te lo presto, pero cuando tú me lo devuelvas, yo lo mínimo que te pido para yo no perder mi oportunidad de inversión es que tú, en vez de devolverme 1.000.000 de pesos que te presté, me devuelvas 1.100.000 pesos, al menos. Ojalá sean 1.150.000 pesos, porque mi costo de oportunidad es ese. Son esos 100 pesos que yo dejo de percibir porque no lo invertí por prestárselo o pasárselo a otra persona. Ahora, este puede ser un ejemplo quizás de alguien que me prestó el dinero. Puede ser una empresa o un socio de otra empresa que me diga, ¿sabes qué? En vez de invertirlo en comprarte ese algo, inviértelo conmigo y después yo te rentabilizo. Entonces yo el interés que le voy a cobrar sobre eso que le estoy prestando o que estoy invirtiendo en su empresa va a ser mi costo de oportunidad que tengo de invertirlo en otra parte que me da de forma segura una rentabilidad sobre eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo simple de un banco que ellos trabajan con esto, es respecto a los préstamos. El monto solicitado en este ejemplo son 1.000.000 de pesos. El interés va a ser un 15% sobre el monto solicitado. Bien, entonces acá está el préstamo, 1.000.000 de pesos. Entonces el banco me dice, sabes que yo te voy a cobrar un interés total sobre el monto de un 15%, que viene siendo el 0,15 sobre el monto solicitado, o sea, sobre el 1.000.000 de pesos. Perfecto. Uno dice, listo, deme el préstamo. Oiga, pero ¿sabe qué? Entonces usted el monto total a pagar al banco sería el monto solicitado por 1 más el interés. Entonces, si reemplazamos esta ecuación de acá, el monto solicitado son 1.000.000 de pesos por 1 más interés. Y el interés es 0,15. Entonces, esto es igual a decir 1.000.000 por 1 más 0,15 es 1,15. Por lo tanto, 1.000.000 por 1,15 es igual a 1.150.000 pesos. Entonces, el monto total final que yo pagué fue 1.150.000 pesos, pero a mí me pasaron 1.000.000 de pesos. Entonces, ahí, ¿cuál es el concepto? Se aplicó un interés sobre el préstamo. Entonces, bueno, acá explicamos este concepto cuando el banco, ¿cierto?, nos presta este 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? En este ejemplo, el costo de oportunidad del banco sería un 15%, que se podría entender como el costo que el dinero capital, que en el fondo este es el capital cuando yo hablo de capital es esto, es dinero, es una inversión que yo pueda hacer. Entonces, es el costo que el dinero tiene a la fecha en que se termina de pagar el crédito, o también podría verse como el porcentaje de ganancia que el banco está dejando de percibir sobre su propio capital por prestárselo a usted. Porque piensa en esto, el banco no va a perder porque la moneda se va devaluando. Si a usted hoy día el banco le pasa 1.000.000 de pesos y después usted, después de 3 años de pagar, le paga 1.000.000 de pesos, el banco, por la depreciación del dinero, va a perder plata. Y el banco no es una institución de caridad, es una institución financiera privada con fines de lucro. Entonces ellos dicen, oye, ¿cómo yo te voy a prestar a Sebastián 1.000.000 de pesos
que me los termina de pagar después de 3 años, y resulta que me paga 1 millón de pesos, y resulta que ese 1 millón de pesos en 3 años más en verdad valen 800.000 pesos. Ese es el valor de ese millón. ¿Por qué? Porque el dinero se deprecia en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, yo a Sebastián le voy a cobrar un interés sobre ese 1 millón de pesos que le estoy prestando. Esa es una forma de justificar el interés. La otra es que el banco diga, ¿sabes qué? Yo por prestarle 1 millón de pesos a Sebastián, estoy dejando de percibir, por ejemplo, una ganancia de un 15%, porque yo podría, en vez de prestárselo a Sebastián, ir a invertirlo en comprar acciones, por ejemplo, de Google, que me van a rentabilizar un 20% o un 15%. Entonces, si Sebastián quiere ese 1 millón de pesos, me va a tener que pagar eso que yo estoy dejando de ganar por invertirlo en Google. ¿Se entiende? Así es la realidad. Entonces, la realidad de cómo se fijan las tasas de interés no solo considera esta variable, hay más variables en juego, pero esta es una, y cómo funciona. Y la idea es para que ejemplifiquemos el funcionamiento básico, este es el funcionamiento básico del interés. Y es suficiente, no vamos a complejizar más el ejemplo. Lo que sí hay que decir como nota es que hay distintos tipos de interés. Hay un interés simple y un interés compuesto, que son los más comunes, son los que más se usan, pero como les digo, para este curso basta con esta definición de interés que estamos dando. ¿Bien? Ok, sigamos. Sigamos. Entonces, estamos en el punto 3. Seguimos que una de las principales formas de generar utilidad es a través del interés. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hoy está tan de moda la cultura de comprar a crédito? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Hay que pensar que es cosa de ver a nuestro alrededor. Hoy día, en verdad, es casi imposible encontrar un negocio que no ofrezca la opción de pagar con tarjeta de crédito. Y el problema con las tarjetas de crédito es que uno hace uso de flujos futuros, es decir, aquel dinero que aún usted no tiene. Y esa dinámica es muy peligrosa. Es como jugar con fuego. Lo más probable es que usted se termine quemando. ¿Bien? Así que ojo con eso. Hoy día hasta los supermercados están funcionando como entidades financieras, ofreciendo tarjetas de crédito y otorgando préstamos. ¿Usted por qué cree que lo hacen? Piensa en un supermercado. Un supermercado está para vender productos, comida, no está para prestar plata. Entonces, ¿por qué un banco se está transformando en una entidad financiera? Y es porque el interés es dinero fácil. Grábese esto en su cabeza. El interés es dinero fácil. Saben que los bancos saben y este sistema económico sabe que hoy día hay un sobreendeudamiento de las personas, por lo cual existe una gran probabilidad de que no puedan pagar las cuotas de la compra o del préstamo que adquirieron, porque lo normal es que se tenga más de una deuda, lo que significa que por demora en el pago aplicarán, adivine qué le van a aplicar, le van a aplicar intereses, los cuales son realmente draconianos para quien los paga es terrible, pero son una gran ganancia para quien los cobra, son una utilidad, son un lucro, son una ganancia para quien cobra el interés. Esto solo hace más severa la condición de la deuda de las personas, pero para el supermercado significa un mayor margen en sus utilidades. Y es así de simple. Es decir, ellos no solamente están conformes con ganar un fee o un delta, una utilidad sobre el servicio, sobre los productos que venden, sino que también ellos hoy día están queriendo maximizar sus utilidades porque son entidades con fines de lucro a través del cobro de intereses, porque eso es dinero fácil. Dinero fácil. No es ni más ni menos que dinero fácil. Entonces, ¿y por qué, Sebastián, tú estás diciendo que esto es dinero fácil? Porque hay una cosa que se llama interés, que tiene este símbolo del porcentaje y que eso a estas entidades les significa un ingreso extra, una ganancia extra, les significa lucrar mejor. Bien, entonces acá hay una fotito de las tarjetas de crédito que muchos de nosotros conocemos y que muchas veces no sabemos utilizar. Vamos a ir al cuarto punto antes de terminar.
y que tiene que ver con algo fundamental, con algo importantísimo, y es que al interior del núcleo familiar se debe conversar el tema de las finanzas. Acá en esta foto, en esta imagen, aparece un techo en donde por un lado está el papá, por otro lado la mamá, están sosteniendo el techo, están sosteniéndolo, son los pilares fundamentales del hogar, pero también están los niños, que ellos son parte de nuestro hogar, son parte de nuestra familia, y nosotros debiésemos considerar estos temas en nuestro núcleo familiar. Entonces, lo primero, dentro de un hogar cristiano, el tema de las finanzas no debe ser un tema tabú. Es que no puede ser un tema tabú el tema de las finanzas. El esposo debe conversar con su esposa respecto a la administración del dinero y sobre todas sus implicancias prácticas. ¿Qué significa? ¿Qué se puede comprar? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué tenemos capacidad para invertir? ¿Qué no podemos invertir? ¿Qué gustos podemos darnos? ¿Cuáles gustos no podemos darnos? ¿Cómo administramos el dinero? ¿Cómo entendemos este tema del dinero? ¿Cómo entendemos las riquezas? Debe haber una guía, un camino bien pavimentado por el cual podamos transitar con tranquilidad. ¿Transitar quiénes? La familia completa, con tranquilidad. Parte importante del liderazgo espiritual del varón pasa por hacerse cargo, entre otras cosas, de la administración sabia y piadosa del dinero en su propio hogar. Y escuchen bien, por favor, los varones, parte del liderazgo espiritual del varón pasa por hacerse cargo, entre otras cosas, de la administración sabia y piadosa del dinero en su propio hogar. Y eso involucra a su esposa. Eso involucra a su esposa. Ambos deben complementarse en el tema, en este tema, y esto implica tener pleno consentimiento de los, perdón, pleno conocimiento de los ingresos, de los gastos fijos que se tienen, de los gastos variables que hay en el hogar, de las deudas, de los compromisos financieros, de las proyecciones, de las ofrendas, de un plan de ahorro, etcétera. Estos temas debiesen conversarse primeramente entre el esposo y la esposa y también involucrar a nuestros niños en esto. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se desconocen estos aspectos, cada uno hará un esfuerzo hacia donde bien le parece. No habrá un consenso respecto a lo que sí está permitido y lo que no está permitido en la familia. Se tomarán decisiones improvisadas, es decir, mal pensadas, que muchas veces tienen consecuencias de largo aliento y la mayoría de las veces estos desacuerdos terminarán en calurosas discusiones en el hogar. Querámoslo o no, esta es la cruda realidad. Y a todos de una u otra manera nos ha tocado experimentar alguna situación desagradable relacionada con este tema. Para nuestros hijos es trascendental estar enterados también sobre las prioridades, sobre los gastos permitidos y los gastos no permitidos, cómo se administran los recursos dentro del hogar. Ver que haya unidad, ver que haya amor, ver que haya acuerdos y una consecuencia adecuada al interior donde ellos viven día a día. Y para que eso exista, los padres deben ponerse de acuerdo. Es decir, debe haber un equilibrio en nuestro hogar, debe haber comunicación. Esto se debe conversar abiertamente y no puede ser un tema tabú. Primeramente, responsabilidad del esposo, conversarlo con su esposa, y los dos tener reglas claras en su hogar que se las transmitan a su hijo, que les transmitan principios bíblicos. Por eso partimos por los principios bíblicos en los primeros 3 capítulos de este curso, porque eso es lo que modula de alguna manera cómo nosotros, los padres, los que somos los pilares de este hogar que estamos sosteniendo el techo en nuestro hogar, tenemos que transmitirle a nuestros hijos principios bíblicos, un plan de ahorro, cómo se ofrenda, cuáles son las prioridades, qué es el amor al dinero, cuáles son nuestros gastos en la casa, los gastos fijos, los variables, si tenemos deudas o compromisos financieros, si es bueno tenerlos o no, cómo se manejan. Todo eso debe ser un tema a conversar dentro de nuestro hogar y eso incluye, hermanos y hermanas, a nuestros pequeños. Hay que enseñarles principios bíblicos. Quizás no a todos nos dieron la oportunidad o la instrucción en el hogar, pero eso no quita que nosotros no lo hagamos. Así que hasta aquí vamos a dejar este capítulo. La próxima semana, Dios mediante, lo vamos a estar terminando el capítulo 4, donde vamos a ver muchas definiciones muy interesantes y sumamente prácticas
respecto, y que están muy relacionadas respecto a cómo nosotros debemos trabajar en nuestro hogar para conocer al enemigo. Y el enemigo somos nosotros mismos, no es este sistema financiero. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.